Definitivamente las 125 libras merecen más respeto y más visibilidad de la que tienen. ¿Qué tal los elotitos? Joshua Van finalmente cerró la conversación. Finalizó a Tatsuro Taira en el quinto asalto, en su primera defensa del título, a los 24 años. Y de una vez por todas demostró que no era campeón por accidente, que no fue la lesión de Pantoja la que lo coronó, que es el verdadero monarca de las 125 libras. Pero hay algo más importante que sucedió este sábado, algo que va más allá del resultado. Porque Joshua Van y Tatsuro Taira nos entregaron una guerra que nos recordó algo que muchos habían olvidado. Que las 125 libras no es una división de hombres pequeños, compitiendo por un título de tercera categoría. Es una división de peleadores de un nivel técnico extraordinario, y está teniendo un renacer que el resto de la UFC finalmente debería empezar a notar. Recapitulemos estos 5 asaltos, porque cada uno cuenta una parte de la historia. El primer asalto fue completamente de Taira. El japonés impuso su plan de pelea desde el primer segundo. Lo que más me llamó la atención fue el tamaño. Viéndolos lado a lado, Taira se veía considerablemente más grande, más denso, más fuerte. Y lo usó. Derribó a Van con relativa facilidad y lo controló en el piso durante la mayoría del asalto. Van buscaba escapar, pero Taira estaba en su terreno. Asalto claro del japonés. Para el segundo asalto, Van salió diferente, mucho más activo, mucho más agresivo. Comenzó a conectar golpes de manera limpia y contundente. El jab entraba, el recto era preciso, los uppers comenzaban a salir. Taira logró un derribo, pero no del mismo nivel que el primero. Van se levantó y volvieron a la pelea de pie, donde el birmano era superior. Casi al final del asalto, Van logró un knockdown espectacular. Parecía que la pelea estaba terminando en ese instante, pero Taira es extraordinariamente duro. Resistió y terminó el asalto. En el tercer round, Van salió a terminar. Sabía que tenía a Taira tocado, vulnerable. Lanzó combinaciones de poder, golpes limpios que entraban secos a la cabeza de Taira. Otro knockdown llegó, pero nuevamente Taira se negaba a caer. Se negaba a rendirse. Incluso cerca del final del asalto logró ejecutar otro derribo que le permitió recuperar algo de terreno. En este punto, la resistencia que mostraba Taira era incomprensible. Para el cuarto round, Taira salió buscando la pelea de manera urgente. Ejecutó un derribo y logró mantener el control durante casi 3 minutos. Fue el trabajo que necesitaba hacer. El tipo de asalto que podría mantenerlo aún en la conversación. Van se levantó, pero Taira se llevó ese round basándose en ese control. Y finalmente el quinto asalto. Taira tenía que finalizar para llevarse la pelea, pero Van salió con una misión: terminarla. Demostrar que era el verdadero campeón. Golpeó con precisión, con un volumen impresionante. Comenzó a desmantelar a Taira, quien estaba visiblemente agotado después de 4 asaltos de guerra. El referee finalmente detuvo el combate. Y aquí está el punto que quiero aclarar. No fue detención temprana. Taira aún estaba consciente, sí, pero estaba siendo destrozado sin oportunidad de responder. El referee le ahorró daño significativo que habría ocurrido en los segundos siguientes. Buena detención, Joshua Van retiene su título y se reafirma como verdadero monarca de la división. Ahora, Taira lo dio todo, literalmente. Dejó todo en ese octágono. Y eso merece reconocimiento. Pero hay aspectos fundamentales en los que falla que explica por qué no pudo ganar este combate, incluso cuando tuvo oportunidades reales. Su striking es su debilidad más obvia. Adopta una guardia muy amplia, como si fuera un contragolpeador puro, pero no lo es. Le cuesta encontrar el timing, le cuesta medir la distancia, y hay momentos en los que baja completamente la guardia. Y no es como si Van estuviera fuera de alcance. Van estaba ahí mismo, encontrándolo sin dificultad. No tiene movimiento de cabeza ni de tronco significativos. Se queda demasiado estático de pie. Camina hacia enfrente, sí, pero no esquiva nada. Recibe golpes limpios porque se mueve muy poco. Van es uno de los peleadores más rápidos de toda la UFC. Tiene un nivel de boxeo excepcional,
pero incluso contra alguien de menor nivel de striking, ese movimiento estático es un problema. El Fighting IQ también flaquea. En momentos tenía el plan correcto: derribo, control y castigo. Pero en otros momentos decidía intercambiar golpes con uno de los mejores strikers de la división, por voluntad propia. Abandonaba su plan de pelea, y ahí es donde Van lo devoró. Y lo que más me preocupa es que Taira simplemente se lanzaba al derribo de manera telegráfica en ocasiones. Van podía verlo venir. Necesita distraer con el striking para crear las aperturas donde el derribo es efectivo, y así preocupar a su oponente constantemente, pero mantenerlo ocupado con el golpeo. Una combinación letal. Pero aún así, a los 26 años, Taira tiene las habilidades y la disciplina para corregir esos errores. Esta derrota, aunque duela, le enseñará más que 10 victorias. Espero que se tome tiempo para recuperarse adecuadamente. Cuando regrese, peleas contra Kyoji Horiguchi o Amir Albazi podrían ser perfectas para recuperar la confianza mientras mejora sus deficiencias. Y ahora hablemos del verdadero ganador de esta noche, porque Joshua Van no solo ganó, borró toda sombra de duda. Su boxeo es de un nivel de élite en toda la UFC. La velocidad con la que saca los golpes es casi imposible de seguir. La manera en que cierra distancia es fluida. Tiene movimiento de tronco y de cabeza, no exagerado, pero está ahí, y le permite sacarse los golpes. Los ángulos que encuentra para conectar de manera concreta son precisos. El volumen que lanza es impresionante. Y el cardio. Estaba fresco en el quinto asalto. No solo fresco, activo, aún manteniendo su velocidad y su movilidad después de 4 rounds de una guerra contra un peleador que lo había puesto en problemas en el primer asalto. Pero aquí viene lo más importante. Incluso en la victoria, Van mostró huecos. Lo que más me preocupó fue la facilidad con la que Taira lo derribó en los primeros 2 asaltos. Sí, defendió algunos derribos después, pero mucho de eso fue porque Taira estaba cansado. En los primeros rounds, cuando Taira todavía tenía combustible completo, lo derribaba con suma facilidad. Lo controlaba, incluso lo montó en varias ocasiones. Eso no es ideal para un campeón. Porque aquí está la pregunta que Van tiene que responder. ¿Qué sucederá cuando enfrente a alguien que es igualmente bueno en Jiu-Jitsu, pero que es mucho más agresivo en el Ground and Pound? Y la respuesta probablemente es Alexander Pantoja. Si Pantoja se recupera de su lesión, esa es la pelea más obvia. Es el retador lógico, es el ex campeón, es el mejor grappler de la división. Y si Van se encuentra en el piso con Pantoja, aplicando el mismo tipo de control que le fue infligido por Taira, la noche podría ser muy diferente. Van tiene que mejorar su defensa contra derribos y su juego en el piso sí o sí antes de enfrentar al caníbal, porque si no lo hace, estará en serios problemas. Pero a un lado todo esto, lo que más me emociona de lo que pasó este sábado no es solo que Van se legitimó como campeón. Es lo que estas actuaciones dicen sobre la división en la que compiten. Las 125 libras no es una división de hombres pequeños, no es un paso de transición, no es menos importante que las demás divisiones. Es una división de peleadores de un nivel técnico extraordinario. Esta división ha tenido leyendas. Pantoja durante años, Moreno, que es increíble, históricos como Demetrius Johnson o Henry Cejudo, peleadores que marcaron época, pero nunca recibieron la atención que merecían. Nunca fueron presentados como lo que realmente eran, los mejores de su categoría en el deporte más duro del mundo. Y ahora estamos viendo un renacer, no a nivel deportivo, porque ese siempre lo tuvieron, sino a nivel mediático. La nueva generación de Joshua Van, Tatsuro Taira, Kavanagh, Capé está reclamando un espacio. Están pidiendo respeto y están demostrando pelea tras pelea que se lo merecen. Esta podría ser una de las mejores épocas de las 125 libras, no porque acaba de suceder una extraordinaria pelea, sino porque la división entera está en un punto donde el nivel es tan alto, tan competitivo, tan entretenido, que es casi criminal que no reciba más atención de la compañía y de los fanáticos. Espero que esto sea el comienzo de un verdadero renacer mediático para estas 125 libras, porque estos peleadores realmente se lo merecen, pero tienen que reclamar lo que es suyo. Ahora te pregunto,
¿quién crees que sea el próximo rival del campeón? ¿Y sientes que estamos viendo un renacer genuino de las 125 libras? Te leo en la caja de comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Ocelot, MMA. Nos vemos en el próximo video.